Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. 9 en punto de la mañana de este jueves 10 de agosto del año 2023. Y en este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar, sintonizar por la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar gratuitamente en su teléfono celular. Y si entra en éxito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos los que nos están viendo por éxito107.com. Recibo el saludo de Saeda Bon en Orlando, doña María Alicia Sifontes, siempre tan consecuente, desde Caracas. Carlos Cuevas, Filadelfia, Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela, Gerardo Serrao en Doral calurosa como mi Puerto Ordaz, dice él. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Karina Posada, feliz inicio de clases desde Orlando. Sí, hoy es el primer día de clases. Lo leo allí también. Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Carmen María Figuera, dichoso el que se apiada y presta, nos dice por aquí. Gracias pues por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Hola César, buenos días. Hola Daniel, hola Laura. Qué gusto estar aquí con ustedes, sobre todo porque hoy es jueves, que es un pedacito de jueves, y esa tentación de viernes. Buenos días a todos. Manía con el jueves, ¿no? Dios. En fin. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. Feliz jueves. Y Mariel Sofía Rodríguez está encargada de la producción informativa. Ella está en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Saludos desde Madrid. Saludos a todos los oyentes y también a mis compañeros que están en el estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, equipo y a todos nuestros oyentes. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 10 de agosto, es el día de Santa Asteria de Bérgamo, San Viano de Dumblan, y es el día de San Lorenzo, así que felicitaciones pues a todos los Lorenzos y Lorenzas. Yo conozco una Lorenza, Carmen Lorenza Villalba, por ejemplo. Bien, en el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Géminis. Luna de Géminis, el factor importante es el intercambio de ideas. Hay mayor fluidez en los procesos intelectuales y comunicativos, ideal para la difusión de mensajes e información de interés colectivo. La dispersión estará en el ambiente. No es recomendable realizar tareas que requieran mucha concentración o profundidad. Las decisiones no deben tomarse en serio, ya que existe un gran impulso a jugar y curiosear. Necesidad de conversar superficialmente sobre una buena cantidad de temas. Luna menguante en Géminis, Sol en Leo, en este jueves 10 de agosto del año 2023. Yendo a las efemérides del día de hoy, tengo por acá que el 10 de agosto de 1519, desde Sevilla, es decir, por el río Guadalquivir, zarpa la expedición que comanda el portugués Fernando de Magallanes, que descubriría el paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, el estrecho que precisamente lleva su nombre, y que acabaría dando por primera vez la vuelta al mundo, demostrando la esfericidad de la Tierra. El detalle está en que Magallanes no terminó la expedición. La terminó el segundo de a bordo, el primer oficial, Elcano. El 10 de agosto de 1792 en Francia se deroga la monarquía. Estamos hablando de la Revolución.
El 10 de agosto de 1939, el gran César Vallejo publica Poemas Humanos. Hoy está cumpliendo 64 años la actriz Rosanna Arquette. Y un año menos, 63, está cumpliendo hoy Antonio Banderas. Hoy estaría cumpliendo años Eddie Fisher. Nació el 10 de agosto de 1928. Y 4 años después, el 10 de agosto de 1932, nació la gran cantante, tecladista, organista sobre todo, Trudy Pitts. Y el 10 de agosto de 1940 nació Bobby Hatfield. Bobby Hatfield era uno de los dos Righteous Brothers. Tenga a mano el teléfono, y para que lo anote de una vez allí en el teléfono. 855-DOLOR55, lo que equivale a 855-365-6755. 855-DOLOR55 es el teléfono de Hani Martínez Ward, abogada de accidentes de The World Law Group. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias. Y así es, si usted está en un accidente y es la víctima, no tiene tiempo que perder. Las compañías de seguro se aprovechan de las víctimas, no tener un abogado, no tener conocimiento, no saber los derechos y el dinero que le pertenece. ¿Y qué hacen? Le ofrecen $500, le hacen perder el tiempo, le hacen que pasen esos 14 días para que usted ya después no tenga ningún derecho legal. Por eso le recomendamos llamarnos desde la escena del accidente para que usted no pierda una compensación monetaria y tratamiento médico. Recuerde que nuestro servicio no le cuesta un centavo, no tiene nada que perder, porque llamándonos de la escena o hasta el final del caso, usted nunca nos va a pagar. La compañía del seguro culpable es el que paga el costo del abogado. Hani, ha de llamarte primero a ti y no al seguro, ¿es así? Exactamente, eso es lo correcto, porque el seguro culpable siempre defiende al culpable. 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, el teléfono de Hani Martínez Ward de The World Law Group, abogada de accidentes. Hani, muchísimas gracias por atendernos, que tengas un buen día. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Hace 2 semanas, el alcalde de la tercera ciudad más grande de Ecuador, Agustín Intriago, fue asesinado a tiros en un recorrido público por un populoso barrio. Era uno de los 8 alcaldes que contaba con resguardo policial. Ayer, acá en el foro que hicimos sobre la situación de las prisiones en América Latina, con Humberto Prado desde Caracas y Carla Álvarez desde Quito, ella nos hablaba del exacerbado clima de violencia que se estaba viviendo en el Ecuador. Pues hoy la noticia fundamental que ha sacudido no solo al Ecuador, no solo a la América Latina, sino es una de las noticias con más repercusión en todo el planeta, es el asesinato de Fernando Villavicencio, quien era uno de los candidatos a las elecciones del próximo 20 de este mes. La información dice: Quito, el candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado el día miércoles 9 en un ataque a tiros a la salida de un mitin político en un colegio del norte de Quito, a poco más de una semana de las elecciones generales y en medio de una ola de violencia que afecta a diversas partes del país. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó el asesinato y lo atribuyó al crimen organizado, aunque no dio ningún detalle y se limitó a decir que su muerte no quedará impune. La Fiscalía precisó en la red social X que el sospechoso del atentado, que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado mal herido hasta la unidad de flagrancia en Quito, donde falleció a causa de las heridas. Villavicencio, de 59 años, no figuraba entre los favoritos,
con un escaso 10% de las preferencias, aunque era una figura reconocida por haber denunciado en el pasado diversos casos por presunta corrupción gubernamental. En este sentido, es bueno acotar lo siguiente. Hace casi 10 años, Villavicencio fue condenado a 18 meses de prisión y multa de $140,000 por injurias al entonces presidente Rafael Correa. Se refugió inicialmente en Estados Unidos, pero luego volvió a Ecuador, en donde fue acogido en una comunidad indígena de la selva junto al asambleísta Clever Jiménez, igualmente condenado. Villavicencio cobró especial protagonismo en los tiempos de Correa porque denunció millonarios aportes de empresas privadas al partido de gobierno Revolución Ciudadana. Esto a cambio de la entrega de grandes obras de infraestructura estatal. De esa revelación precisamente se nutrió el caso judicial por el que el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años de prisión por cohecho. La candidata del partido Revolución Ciudadana, que va liderando las encuestas, Luisa González, dijo que era una noticia muy triste. Las diferencias políticas se resuelven en las urnas, no con violencia, porque cuando tocan a uno, nos tocan a todos. Eso dijo ella. La principal sospecha va hacia el cártel de Sinaloa, que por lo visto ha entrado, ha permeado ya la sociedad ecuatoriana. Hacia allá van las principales sospechas, porque al parecer ya habían amenazado a Villavicencio. Esta nota la leo también, esta es de AP. En días pasados, Villavicencio había denunciado públicamente que el líder de un grupo criminal local ecuatoriano ligado al cártel mexicano de Sinaloa lo había amenazado, aunque hasta ahora ninguna autoridad ecuatoriana ha señalado a ninguna organización delictiva específica. Villavicencio había denunciado antes vínculos entre políticos y narcotraficantes. Él estaba en un acto público, termina de dar su discurso y cuando va entrando al automóvil, se oyen ráfagas de ametralladora. Allí es donde le asesinan y cae luego malherido en el intercambio de balas uno de los atacantes, porque por lo visto fueron varios. Y leo acá esto en Associated Press. Patricio Zuquilanda, ex canciller y actual asesor de la campaña de Villavicencio, dijo que el pueblo ecuatoriano está llorando, Ecuador está herido de muerte, la nación está herida de muerte. Villavicencio tuvo anteriormente 2 amenazas de muerte y a la tercera ha fallecido. Y eso que contaba con protección policial y además contaba con protección privada. Él salió protegido por sus guardaespaldas, sin embargo, dentro de la camioneta le disparan y fallece de inmediato. Bien. Ecuador está herida de muerte, dice este asesor de Villavicencio. Cuando una nación está herida de muerte, ¿cómo hay que interpretarlo? Lo cierto es que la violencia se ha apoderado de este país que, como decía ayer Carla Álvarez, era una isla de paz en un continente violento. Ahora forma parte también del continente y es uno de sus puntos, el epicentro de mayor violencia en este momento. Lamentable. Son las 9:15 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hawái. Los equipos de extinción que trabajan en los incendios forestales sin precedentes desatados en la isla de Maui, en el archipiélago de Hawái, han encontrado 36 personas muertas, según fuentes oficiales. En Lahaina, casi 300 estructuras han sido impactadas por las llamas y las autoridades locales han documentado daños generalizados en la ciudad, el puerto y las áreas circundantes. Un equipo federal está ayudando con la búsqueda y el rescate.
Según medios locales, los incendios se han visto avivados por los fuertes vientos del huracán Dora, lo que hizo que las llamas avanzaran rápidamente y obligó a evacuaciones generalizadas y a cerrar carreteras y escuelas. Unas 2.100 personas se encuentran en refugios a lo largo de la isla mientras sigue la batalla contra las llamas. El presidente Joe Biden prohibirá a las compañías estadounidenses de capital de riesgo invertir en 3 sectores clave de la economía china: semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial. Se trata de una de las acciones más importantes que ha tomado el gobierno de Biden para restringir las inversiones estadounidenses en China y llega tras meses de conversaciones con los miembros del G7 a los que Washington ha urgido a tomar medidas similares. Las últimas restricciones de Washington no han sentado nada bien en Pekín, que ha advertido al gobierno de Biden de que protegerá firmemente sus derechos e intereses. Desde Pekín, el Ministerio de Exteriores calificó las medidas como ejemplos de coerción económica y de acoso tecnológico e instó a Washington a que las retire de inmediato. A ojos de Pekín, Biden no ha cumplido con su palabra de que Washington no tiene intención de desacoplarse de China. Escondido dentro de un memorando publicado por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky, se encuentra una de las señales más claras hasta el momento de que en este otoño se llevará a cabo una posible investigación de juicio político del Partido Republicano en la Cámara de Representantes contra el presidente Biden. La familia del presidente Biden es el vehículo para recibir pagos de soborno, dijeron los republicanos de supervisión en la tercera página de este memorando, que detallaba más de $20 millones en pagos de oligarcas extranjeros a empresas ficticias controladas por Hunter Biden y sus socios comerciales. Es una afirmación asombrosa de parte de Comer y no está respaldada por evidencia de ningún soborno otorgado a Joe Biden, al menos ninguno visto hasta ahora. Sin embargo, las repetidas acusaciones de Comer contra Biden muestran la dirección en la que se están moviendo los republicanos de la Cámara de Representantes en una investigación de juicio político. En una medida que los críticos llamaron infundada y antidemocrática, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, destituyó ayer a otro fiscal estatal electo, en esta ocasión, la fiscal Monique Worrell del 9º Circuito Judicial, que incluye los condados de Orange y Osceola, acusándola de incompetencia y negligencia del deber por la forma en que ha manejado algunos casos penales. Hablando con la prensa, ayer, la señora Worrell dijo que si estamos de luto por algo esta mañana, es por la pérdida de la democracia. Yo soy su fiscal estatal debidamente elegida para el 9º Circuito Judicial y nada de lo que haga un dictador débil puede cambiar eso. Esto es una indignación. Se espera que la Casa Blanca solicite formalmente al Congreso más tarde hoy o que proporcione nuevos fondos para Ucrania y los programas de ayuda en casos de desastre, lo que establecerá otra lucha por las asignaciones en el Capitolio en el próximo mes de septiembre. La Casa Blanca buscará financiamiento suplementario por un total de $12,000 millones para ayuda en casos de desastre y $13,000 millones para prioridades relacionadas con la defensa, principalmente la guerra en Ucrania. Eso pone el precio de este paquete por encima de los $25,000 millones y la cifra exacta sigue fluctuando antes del lanzamiento oficial. La huelga de escritores de Hollywood llegó hoy a su día 101, superando la huelga del 2007-2008 y convirtiéndose en la tercera huelga más larga en la historia del Writers Guild of America. El paro laboral coincide con una huelga del gremio de actores que actualmente se acerca al final de su cuarta semana. Combinados, los dos grupos representan alrededor de 171,000 trabajadores. Ayer el aeropuerto de Miami comenzó a agregar tecnología de reconocimiento facial al menos 20 puertas de embarque internacionales, más para verificar la identificación de viajeros individuales, la mayor etapa de implementación de la tecnología desde que el aeropuerto comenzó a probarla en 2018. Los pasajeros que salen en vuelos internacionales desde estas puertas hacen fila en el área de embarque de la aerolínea, y una pequeña cámara sin contacto tomará una foto de cada persona y la comparará con sus pasaportes archivados.
Este paso debería tomar unos segundos y eliminar la necesidad de mostrar su tarjeta de embarque y el pasaporte. 9:21, una pequeña pausa y al regreso las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:23. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El gobierno venezolano ordenó una investigación tras la denuncia de la Fiscalía de Colombia sobre un supuesto plan para asesinar al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, estaría fraguando en Venezuela, según informó ayer la Cancillería venezolana. Ante la serie de rumores que con dudosa intención son esparcidos en Colombia y que intentan construir una matriz de opinión del uso de nuestro territorio con fines de generar inestabilidad y acciones terroristas, se ha ordenado una exhaustiva y transparente investigación que establecerá la verdad. Cita textual del comunicado. El gobierno de Estados Unidos podría estar en conversaciones para poner fin a la prohibición de los bonos venezolanos. Desde 2017, las sanciones de Estados Unidos se han dirigido a la deuda emitida por el gobierno y por la petrolera PDVSA. Aunque emitidas por la Casa Blanca, estas medidas impiden efectivamente la entrada de bonos venezolanos en Europa y otros mercados. Washington envió a Roger Carstens, enviado especial para rehenes, a negociar con el presidente Maduro. Venezuela ya incumplió con su deuda, que actualmente tiene un valor de $60.000 millones. Sin embargo, una serie de fondos extranjeros están intentando juntar bonos y llegar a un acuerdo con el gobierno. Algunos fondos de deuda en dificultades incluso están tratando de atraer a los tenedores de bonos locales que tienen la deuda externa de Venezuela, que tienen un estimado, de $1.5 mil millones. Según Horacio Bellutini, inversionista local, la deuda externa de Venezuela puede ofrecer ganancias sin precedentes. Los bonos se pueden comprar a 5 centavos de dólar. Dice Bellutini, si la reestructuración lleva a reconocer el 60% de su valor y esto se hace en 2026, la tasa de retorno sería del 1.100%. Y si fuéramos más pesimistas y esto se hace por 2030, la tasa interna de retorno sería del 43%. En redes sociales se ha generado alarmas en muchas comunidades por reportes sobre la presunta presencia en Venezuela del gusano Lonomia obliqua, de origen amazónico, comúnmente llamado oruga de la muerte, una especie que si entra en contacto con los humanos produce muchos síntomas debido a las toxinas que emana de su cuerpo. Algunos de estos reportes indican que varias personas, entre ellas niños, han sufrido rozaduras con la oruga y eso les ha generado, entre otros síntomas, dolores de cabeza, vómitos, inflamaciones y hemorragias. No obstante, especialistas como el infectólogo Julio Castro o el Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yepes de la Universidad Central aseveran que, aunque no descartan que esa especie pueda existir en Venezuela, los casos que se han reseñado se asemejan más a contacto con una especie parecida, identificada como larva dirfia, posiblemente de avia larva. El senador Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presentó un proyecto de ley que constituye un refuerzo a la Ley Verdad, promulgada en 2010 y que reúne iniciativas para el regreso a la democracia en Venezuela. Esta propuesta de ley para expandir el efecto de la Ley Verdad les dará esperanza a los venezolanos y servirá como una advertencia a los regímenes tiránicos de todo el mundo de que los Estados Unidos no permitirá que sus acciones opresivas continúen sin consecuencias. Es una cita textual de un comunicado de la oficina de Menéndez.
El proyecto legislativo anunciado promete fijar como ley el programa de recompensa del Departamento de Estado contra Nicolás Maduro y algunos de sus allegados. También pide que Washington se sume al racimo de sanciones contra funcionarios de Caracas que ya han emprendido Canadá y la Unión Europea. 9:28 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó hoy jueves estado de excepción a nivel nacional durante 60 días tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, víctima de disparos perpetrados por presuntos sicarios a la salida de un mitin electoral en Quito. Villavicencio, de 59 años, un periodista y exasambleísta, se había convertido con sus investigaciones sobre corrupción en uno de los enemigos más acérrimos del expresidente Rafael Correa. Vamos a Quito. Allí, en la línea telefónica, está John Machado, periodista de Conectas en Ecuador. John, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Una mañana oscura la que se vive en Ecuador. Coincidencialmente, hoy 10 de agosto, día de la independencia de Ecuador, se viven 3 días de luto nacional a causa del asesinato a Fernando Villavicencio, quien fue uno de los candidatos más opcionados a pasar a la segunda vuelta al balotaje para la presidencia de la República, elecciones que se realizarán el próximo domingo en Ecuador. John, ¿se sabe a estas alturas quiénes fueron los asesinos, los autores intelectuales? Se tienen teorías, la Fiscalía está investigando desde ayer el asesinato que, como pues ustedes mismos lo reportaron, se registró a las 18 horas mientras Fernando Villavicencio salía de un mitin de campaña. Ahí fue atacado a tiros. Uno de los sujetos que participó en el ataque fue detenido ese mismo momento, pero al ser trasladado a una unidad de flagrancia de la Policía Nacional en Quito, falleció debido a los golpes recibidos por parte del equipo de seguridad de Fernando Villavicencio, o al menos eso es lo que ha señalado la Fiscalía Nacional del Ecuador. En la noche se realizaron varios operativos, sobre todo en la zona sur de Quito y en los valles de la provincia de Pichincha. Hay 6 detenidos que están a las órdenes de la Fiscalía. Sin embargo, no se ha adelantado hasta el momento quiénes serían esas personas o a qué grupo delincuencial pertenecerían. Recordar, César Miguel, que pues Fernando Villavicencio venía ya denunciando desde hace varias semanas que era amenazado por alias Fito, líder de la banda conocida como Los Choneros, que es uno de los brazos armados del cartel de Sinaloa en Ecuador. Sin embargo, hacia la noche de ayer, hacia la madrugada de hoy, más bien la banda conocida como Los Lobos, que es un brazo armado del cartel Jalisco Nueva Generación, asumió la autoría del asesinato de Fernando Villavicencio a través de un video subido a redes sociales. En este video pues señalaban que habían llegado a un acuerdo, una especie de acuerdo con Fernando Villavicencio, y que este no se habría cumplido, y amenazaron también a Jan Topic, quien es otro de los opcionados a pasar a segunda vuelta al balotaje para las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo. Este video, sin embargo, no ha sido ratificado todavía por la Fiscalía del Ecuador, y pues la veracidad del mismo todavía no se puede dar por sentada, ya que las investigaciones están en marcha. John, has mencionado la sospecha en el cártel de Sinaloa, luego hablas de este cártel de Jalisco. ¿El narco mexicano tanto ha penetrado a Ecuador? Desde hace ya algunos años, César Miguel, el cártel mexicano y también cárteles desde Europa del Este están actuando en Ecuador. Esto ya lo han advertido las autoridades, lo advirtió el mismo Fernando Villavicencio en su tiempo cuando se desarrollaba o cuando se desempeñaba como periodista antes de convertirse en asambleísta nacional, y luego también como legislador, pues lo vino denunciando. Pero no solamente él, hay investigaciones en marcha por parte de la Fiscalía del Ecuador, así como de grupos de la sociedad civil, sobre cómo ha penetrado los cárteles mexicanos, especialmente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, y ya no solamente en el plano delictivo, sino también, y
con muchas posibilidades en la vida organizativa y política del Ecuador. Hace pocos meses también fallecía Rubén Cherres, asesinado supuestamente por un grupo de la mafia albanesa, esto también por un tema de carácter político que terminó siendo una de las causas por las cuales Ecuador adelanta elecciones, por las cuales el actual presidente Guillermo Lasso pues pidió adelantar las elecciones a través de la muerte cruzada, disolviendo la Asamblea Nacional. Y tuvimos hace apenas un par de semanas el asesinato de Agustín Intriago, ¿no? Así es, el asesinato de Agustín Intriago, que todavía no hay una relación directa sobre cuáles serían los autores intelectuales de este crimen, pero te comento, César Miguel, en este proceso electoral son ya 6 los políticos que han sido asesinados por las mafias en Ecuador. Uno más ha sido amenazado de muerte, salvó su vida de milagro. Hablamos del alcalde del Cantón Durán, uno de los cantones más grandes del país, justamente ubicado junto a la ciudad de Guayaquil. Es decir, el crimen armado, el crimen organizado ha estado lamentablemente presente en este proceso electoral. John, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel, y a toda tu audiencia. John Machado, periodista de Conectas, nos habló desde la ciudad de Quito. Bogotá, el canciller colombiano Álvaro Leiva dijo que el supuesto plan de atentado del ELN contra el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, que ayer denunció la Fiscalía, podría ser, si se demuestra, una bomba contra el proceso de paz entre el gobierno y esa guerrilla. Yo diría que hay que averiguar muy a fondo porque podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz con los helenos, dijo Leiva a los medios colombianos. La muerte violenta de una niña de 11 años ocurrida en las afueras de Buenos Aires paralizó la campaña electoral en Argentina, país que celebra primarias el próximo domingo. El ataque fue sufrido por Morena Domínguez cuando iba a la escuela y fue abordada desde una motocicleta por 2 jóvenes que querían robarle la mochila. La chica fue arrastrada y recibió un golpe en la cabeza que derivó en su muerte en el hospital del Lanús, ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde ocurrieron los hechos. Los principales aspirantes a la presidencia argentina anunciaron la suspensión de sus respectivos cierres de campaña que estaban programados para el día de hoy. Los líderes de las naciones amazónicas no lograron llegar a un acuerdo sobre la deforestación después de una cumbre de 2 días. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, esperaba que se sumaran a su compromiso de poner fin a la deforestación para 2030. Pero Bolivia pidió que se eliminara el compromiso de la declaración final. Los líderes ni siquiera lograron encontrar un terreno común en la exploración petrolera, con Lula respaldando un proyecto de perforación en la desembocadura del río Amazonas que fue muy criticado. Los líderes de la Amazonía aún no están listos para liderar la política climática mundial, dijo el jefe de un grupo de expertos sobre medio ambiente al Financial Times. 9:36. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. La defensa antiaérea frustró hoy un ataque con drones contra el puerto de Sebastopol, en la anexionada península de Crimea, donde se encuentra la mayor base de la flota rusa del Mar Negro, según informó el Ministerio de Defensa ruso, que confirmó el derribo en esta madrugada de 2 drones que se dirigían a Moscú. Los ataques con drones contra la capital rusa se han sucedido con cierta regularidad en las últimas semanas. La central nuclear de Zaporizhia, que se encuentra en Ucrania y permanece bajo control ruso a raíz de la invasión desatada en febrero del 2022, ha vuelto a quedar desconectada en el día de hoy, jueves, de la principal red de electricidad externa de la que está dotada. La compañía nuclear ucraniana Energoatom ha indicado que la planta ha quedado desconectada a lo largo de la noche y ha tenido que recurrir a una línea de reserva, al tiempo que ha alertado que las instalaciones podrían sufrir de forma inminente un apagón. Tropas israelíes mataron hoy jueves a un palestino durante los enfrentamientos desencadenados por una redada militar en Cisjordania.
según informaron fuentes oficiales palestinas. En lo que va de año, 178 palestinos han muerto en el marco del conflicto en Cisjordania o en territorio israelí. La mayoría eran atacantes o milicianos que murieron en enfrentamientos armados con tropas israelíes, pero también se cuentan civiles, incluidos 72 menores. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha instado a su ejército a prepararse de manera ofensiva ante una potencial guerra ante el recrudecimiento de la tensión en la península y ha pedido potenciar las fábricas de munición del país. Kim hizo estos llamamientos durante la celebración de una reunión de la Comisión Militar Central del Partido Único norcoreano en la víspera, donde resumió y analizó profundamente la situación actual de la península coreana y sus proximidades. Y en Corea del Sur, el ciclón tropical Kanun tocó tierra hoy jueves en la costa sudoriental de Corea del Sur, arrastrando fuertes lluvias y vientos que han forzado a la cancelación masiva de vuelos y trenes y al cierre de carreteras, rutas marítimas y escuelas. Kanun, el sexto tifón de la temporada en el Pacífico, que fue degradado a tormenta tropical severa en jornadas previas mientras se movía por el sudoeste de Japón, donde dejó 2 muertos e importantes interrupciones del transporte, tocó tierra sobre las 9:20 hora local del día de hoy en la ciudad de Gyeonggi. La junta militar que está en el poder tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio en Níger anunció la formación de un nuevo gobierno transitorio compuesto por 21 ministros, entre ellos 6 militares. El líder de la junta autodenominada Consejo Nacional de Salvaguarda de la Patria, el general de brigada Abdurrahmane Tiani, firmó un decreto con la composición de los miembros del nuevo gobierno publicada anoche por la agencia de noticias pública ANP. La trama multicolor y feminista de la película Barbie, la superproducción multimillonaria de la directora Greta Gerwig, ha conseguido superar la censura en países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, donde se estrena hoy, aunque sorprendentemente la película no verá la luz en las salas de cine de otros países de la región. Estaba previsto que Margot Robbie y Ryan Gosling, que dan vida a la popular muñeca de Mattel, y su compañero Ken, llegaran a la gran pantalla de los cines de Oriente Medio el 19 de julio, incluso 2 días antes de que se estrenara en los multicines del resto del mundo. Pero no fue así, y las fechas comenzaron a bailar en cada país de la zona, lo que alimentó los rumores de un posible veto a Barbie por tratar temas relacionados con el movimiento LGTBI y la vida extramatrimonial, un extremo que ya ha sido censurado en muchas otras películas. Pero por lo visto, Barbie pasó la censura, al menos en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. 9:41 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro del día de hoy. Hashtag Elon versus Mark. ¿De qué vamos a hablar? Pues el recuento de todas las redes sociales creadas y cómo han evolucionado del pajarito, donde el avatar era un huevito, hasta la creación fallida de Threads para competir con X. Será un foro, sin duda, por demás interesante. 9:41, ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:44 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, que suman ellas más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 8448-MIGRAR,
844-8-migrar, que equivale a 844-864-4727. Repito, 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Elon versus Mark, recuento de todas las redes creadas y cómo han evolucionado del pajarito donde el avatar era un huevito hasta la creación fallida de Threads para competir con X. Las redes sociales pueden ser una forma útil de comunicación para cualquier persona. Más de 4.900 millones de personas en el mundo utilizan las redes sociales. Y este número aumenta cada día. Las redes sociales más populares son Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat. Utilizamos estas plataformas para comunicarnos con nuestros amigos y conocidos, además de conectar con personas que comparten nuestros mismos intereses. Y estamos hablando de algo que es realmente nuevo. Hace nada, pues, no teníamos redes sociales, no teníamos nada de esto. Vamos a conversar al respecto con Alejandra Stolk. Alejandra es ingeniero de sistemas con maestría en seguridad de sistemas de la Universidad de York en el Reino Unido y trabaja como jefe de redes y conectividad de la Universidad de los Andes, donde también imparte la materia de redes de computadoras en la Facultad de Ingeniería. Alejandra, muy buenos días. Gracias por sumarte a nuestro programa en el día de hoy. Hola César Miguel, un gusto estar por aquí. Muy bien, y vamos a tener también la participación del profesor Robinson Rivas Suárez, quien es el director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela y director de la Internet Society de Venezuela. Robinson, muy buenos días, muchas gracias por compartir de nuevo con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Faltó decir que mi presidenta de la ISOC Venezuela es Alejandra. Muy bien, bueno, la presidenta pues de la ISOC Venezuela. A ver, ¿desde cuándo tenemos redes sociales y por qué se han convertido en algo tan vital y necesario? Comenzamos con Alejandra Stolk. Bueno, las redes sociales ya tienen unos buenos años, tenemos alrededor de 10 años utilizando aplicaciones de estilo de redes sociales, ¿no? La evolución de las redes sociales, hoy en día vemos como Facebook, quizás la primera red social, pero ya teníamos formas de comunicarnos socialmente a través de la tecnología, ¿no? Skype, Messenger, todas esas aplicaciones precursoras a lo que hoy llamamos redes sociales, también nos permitían comunicarnos remotamente, que es el objetivo de todas estas aplicaciones. Entonces tenemos ya un buen rato comunicándonos a través de digitalmente. Un buen rato, 10 años. Sí, si para Gardel 20 años no era nada, imagínate tú 10. ¿Por qué no son tan vitales? Le pregunto a Robinson. Bueno, fíjate, lo que dice Alejandra es correcto, no son 10, son un poco más. Recordemos que a finales de los 90 ya nos comunicamos por Messenger, por ejemplo. En realidad el cambio o la masificación que ha habido ha sido por el producto de la telefonía celular. Es decir, el advenimiento de la telefonía móvil, que es lo que hizo que, y con los teléfonos inteligentes, que las aplicaciones estuvieran en manos, literalmente, de muchos más millones de personas. Porque fíjate que con Messenger, por ejemplo, nos comunicamos, pero había que tener una computadora. Cosa que, digamos, no es lo mismo tener una computadora en un escritorio, comunicarte con Messenger, con tus amigos. Ya habían el concepto de las redes sociales, pero la explosión viene cuando eso pasa al mundo de la telefonía. Y efectivamente, en el mundo de la telefonía sí estamos hablando de mucho menos tiempo, estamos hablando de unos 15 años, donde ha habido diferentes tropiezos. Recuerda, por ejemplo, el Messenger de BlackBerry, que fue muy popular en muchos países, incluyendo Venezuela, países de Latinoamérica. Eso es un concepto de red social, pero limitado a quien tuviera ese dispositivo. O sea que el concepto viene evolucionando lentamente y podemos hablar de una explosión, sí, en el momento en que Facebook supera los 100 millones de usuarios y desde hace unos 15 años aproximadamente, cuando las que tenemos hoy se empezaron a consolidar poco a poco. Las que tú mencionaste, Instagram,
Twitter y otras más. ¿Cómo se define académicamente una red social, Robinson? Bueno, ahí me la pusiste un poquito difícil. En términos generales, la red social es algún tipo de aplicación que permite la conexión de personas con intereses comunes a través de la tecnología. En general, no hay una red social, hay miles de redes sociales, porque cada aplicación o cada subgrupo de aplicaciones que permita la comunicación de un grupo de personas con intereses comunes ya cumple el estatus de red social. El tema es que desde el punto de vista de mercadeo o económico, cuando se habla de redes sociales se entiende que son estas grandes redes que comunican a millones de personas, pero no necesariamente es así. Podemos hablar de redes sociales muy especializadas por ejemplo, hay redes sociales para médicos, donde los médicos se comunican entre sí, comparten información, etcétera, donde no estamos hablando de millones de personas, pero cumplen el objetivo de la red social. Tienes comunicación, tienes instantaneidad, tienes interacción con los demás usuarios, y en el mundo moderno, además, es móvil. Entonces, ya con esos 4 conceptos, pues, decimos que tienes una red social. ¿Cuál es la red social más popular en este momento, Alejandra? Bueno, revisando las estadísticas para este foro, pudimos comprobar que Facebook sigue siendo a nivel mundial la que más usuarios tiene. Tiene casi 8 billones de usuarios y sigue siendo muy utilizada. Sin embargo, no ha crecido mucho en los últimos años y su demografía es la más alta. Es decir, que los mayores somos quienes más usamos Facebook y las nuevas generaciones tienden a no incursionar tanto en ella, tiende a ser como la red social de los papás. Entonces, a pesar de que es la más grande, no está teniendo el mayor crecimiento en estos momentos. Entonces, allí empiezan toda una cantidad de estrategias de cómo llamar la atención de otros grupos o intereses, como decía Robinson. Creciendo, hay redes como TikTok. TikTok crece y crece mucho más rápido ahorita que Facebook y que Instagram y que X, para no llamarlo por su antiguo nombre Twitter. Y también tenemos redes, por ejemplo, como Discord o como Twitch, que son más hacia los gamers, que crecen muchísimo también y que en donde está nuestra juventud. Entonces es quizás las que van a crecer más rápido en estos años. Dijiste, Alejandra, que estas redes van más hacia lo que. No entendí la Hacia palabra. los gamers, a los jugadores y a quienes crean una comunidad a través de los juegos que están utilizando. Entonces, Facebook es la red de los papás y la red de los jóvenes sería. Y las redes de los jóvenes son más orientadas hacia los juegos, como Twitch, que es donde ven el streaming de otros jugadores en línea. Entonces ven a sus jugadores favoritos jugar y hablan, interactúan con ellos. Y también Discord, que les permite chatear mientras están jugando. A ver, la intención, Robinson define un grupo de personas con intereses comunes. Y esos intereses comunes, por ejemplo, puede ser un juego de estos de video. Pero en el caso de Facebook, Robinson, por ejemplo, ¿cuál es el interés común? O en el caso de TikTok. Fíjate, en este caso, Facebook es la plataforma. Dentro de la plataforma, las personas se integran con intereses comunes. Empezaron con intereses familiares, realmente empezó con intereses académicos, pero luego las familias empezaron a crear sus grupos en Facebook y en general es una plataforma que permite sobre la plataforma crear grupos de interés. Entonces tú tienes cualquier cantidad de grupos de interés montados sobre la plataforma Facebook, que es lo mismo que ocurre en otras plataformas. La que menciona Alejandra, por ejemplo, Discord, actualmente te sorprenderías que muchas clases durante la época de la pandemia en la Universidad Central y en otras universidades de Latinoamérica y del mundo se dieron a través de la plataforma Discord, que fue originalmente creada para compartir información y para chatear las personas que estaban jugando en línea. Pero, digamos, se convirtió en una plataforma tan versátil, donde podías montar documentos, montar conversaciones, etcétera, que empezó a utilizarse en el aspecto académico. Entonces, cuando me preguntas, ¿qué tienen en común la gente en Facebook? Pues en Facebook hay 2.800 millones de personas que muchas no tienen nada en común unas con otras, pero aprovechan la plataforma que te permite conectarte, conversar, compartir fotos, comentar fotos, conseguir informaciones de las que tú quieras, sea en el área de salud, sea en el área médica, sea en el área deportiva,
conseguir informaciones, y eso es lo que la hace atractiva, que son versátiles y permiten compartir mucha información de todo tipo. Facebook es la creación de Mark Zuckerberg, ¿verdad? Y según la película, el biopic de hace ya unos cuantos años, la fundó para vengarse de una muchacha que no quiso salir con él. Y entonces le puso la foto y por ahí empezó la cuestión, ¿no? Ahora, el foro de hoy lo hemos titulado #Elon versus Mark. Aparece luego este señor Elon Musk, que, en fin, se lleva todo por delante y hasta mata al pajarito y le pone encima una X. A ver, ¿cómo puedes tú calificar, Alejandra, esa estrategia que ha ocurrido con Twitter? Bueno, desde los inicios de cuando Elon Musk decidió comprar Twitter, hubo un antes y un después de Elon, ¿no? Y lo que se prevé que va a pasar con X es que viene una estrategia de cambio. Y eso ocurre en muchas plataformas. No es la primera vez que tenemos un cambio en una plataforma como esta, pero quizás la cantidad de usuarios que tiene y la cantidad de años que ya tenía funcionando llama mucho la atención que se atrevan a hacer un cambio como este. Pero la idea es que están buscando tener otras cosas aparte de los tweets, que fue como empezó y que fue el gancho, poder decir algo cortico, live y que todo el mundo lo viera. Ahora queremos tener otras cosas o la estrategia de X es tener otras cosas en la plataforma, porque una de las medidas que siempre están viendo las personas que manejan estas plataformas es cuántos minutos al día pasa cada usuario en la plataforma. Y lo que están buscando es precisamente que pasemos más tiempo al día en esta plataforma. Facebook en este momento le gana mucho a Twitter en ese tiempo que pasas. Y un poco es por lo que decía Robinson, porque tenemos muchas cosas dentro del propio Facebook. Puedes comprar, puedes hablar con tu familia, puedes montar información sobre lo que tú haces y otras personas llegar a ti. Entonces, tiene muchas caras esta misma plataforma. Twitter no las tenía y lo que se espera es un cambio de estrategia dentro de esta nueva plataforma X que la haga crecer y ser más versátil y más completa. Ya que lo mencionas, ¿cuánto tiempo suele pasar una persona en redes? En promedio. Bueno, según las estadísticas que estaba revisando por aquí, podemos ver que más o menos en Facebook la gente pasa 30 minutos al día. Y ese es como el tiempo máximo que se trata de pasar en las redes sociales. 30 minutos ya es bastante y es lo que todo el mundo quiere obtener. Instagram tiene más o menos el mismo tiempo que Facebook y Twitter va bastante por debajo, a unos 15 minutos más o menos. Entonces, la gente quiere, quienes están detrás de estas plataformas quieren subir esos tiempos. Para competir. Recuerda que esos son tiempos promedio. Sí, por claro. Supuesto. Sí, son promedios, sí, averajes, sí. A ver, una vez que llega Elon Musk a Twitter y empieza con todos estos cambios, aparece Zuckerberg con Threads, pero parece que no ha podido establecerse ni triunfar. ¿Por qué? Vamos a dejar esa pregunta y la respondemos al regreso de esta pequeña pausa en nuestro foro de hoy, Elon versus Mark. Esto es En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM en Miami, 9:59, Capicúa. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La radio del sur de Miami. Éxitos. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:03 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill, la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos esos sabores extraordinarios de la carne hecha así a la leña en vara, siguiendo la tradición llanera de los llanos de Colombia y de Venezuela, y traen unos contornos extraordinarios.
chicharrón, chorizo, morcilla, hallaquitas, yuca, cachapas, arepas, quesos. Dios mío. Y viernes, sábado y domingo, joropo llanero, arpa, cuatro y maracas. Visítalos en Doral, Westchester y Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, se acerca un fin de semana interesante para ver el cielo. Las Perseidas, una de las lluvias de meteoritos más esperadas, están deambulando por los cielos nocturnos una vez más y están listas para alcanzar su punto máximo este fin de semana. La lluvia de meteoros comenzó el 14 de julio y continuará hasta el 1 de septiembre, según la Sociedad Meteorológica Estadounidense. Se espera que alcance su punto máximo el 12 de agosto y la vista no se verá obstaculizada por una luna llena como la del año pasado. Considerada la mejor lluvia de meteoros del año por la NASA, se pueden ver, oigan esto, entre 50 y 100 meteoros por hora en condiciones ideales, es decir, muy lejos de la luz, en zonas que estén totalmente oscuras. También se sabe que las Perseidas crean bolas de fuego que son explosiones más grandes de luz y color que pueden durar más que una racha de meteoritos promedio, según dice la NASA. Así que este fin de semana, a ver las estrellas. A ver las estrellas, pues. Muchas gracias, Flor Alicia. Regresamos a nuestro foro en la mañana de hoy, Elon versus Mark, con Alejandra Stolk y Robinson Rivas Suárez, director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué ha pasado con Threads? Que surge como una respuesta a los cambios que venían Elon Musk dando en Twitter. Comencemos con Alejandra Stolk. Bueno, Threads en sus primeros 2 días, fue la plataforma de red social que más usuarios obtuvo en menos tiempo. Sin embargo, al pasar de los días, durante el mes de julio, se vio un bajón muy fuerte en su uso y pues no se ha visto gran éxito en ella. Simplemente todos nos pasamos y creamos nuestros usuarios en Thread, pero luego digamos que la abandonamos un poco y se está viendo poco uso o mucho menos de lo que ellos esperaban y se está considerando un fracaso. ¿Pero a qué obedece eso? Si en un primer momento hubo ese arranque masivo, ¿qué pasó después? ¿Por qué la gente lo abandonó? Bueno, quizás el arranque masivo fue muy grande porque todo el mundo estaba a la expectativa de si con esta plataforma íbamos a olvidarnos de Twitter o íbamos a dejar de usarlo. Sin embargo, la realidad es que lo que se comenta es que la gente no vio gran diferencia, no vio gran cosa y se quedó con su plataforma tradicional, en este caso Twitter, para este uso en específico, que es decir lo que estás pensando en pocos caracteres. ¿Tú qué opinas al respecto, Robinson? Bueno, fíjate, quisiera yo tener el fracaso de Threads, más de 120 millones de usuarios, pero efectivamente, cuando tienes una plataforma nueva no quiere decir que el éxito va a ser instantáneo, excepto que sea algo muy disruptivo. Como dice Alejandra, esto no fue disruptivo, esto es una cosa muy parecida a lo que actualmente es Twitter o lo que viene siendo hasta ahora. Sin embargo, sí yo creo que con un poco más de tiempo vamos a ver algunas diferencias. Primero, porque Threads está integrada dentro de un ecosistema, que es el ecosistema de Meta, y eso da otras ventajas que no tiene Twitter. Twitter es un ecosistema cerrado, solo, que ya está consolidado. Va a ser muy difícil, por ejemplo, que cuentas oficiales de gobiernos, de instituciones, etcétera, abandonen Twitter de buenas a primeras. No lo van a hacer. Pero lo que sí está sucediendo por temas de mercadeo es que muchos famosos, los famosos influencers, se ven tentados o se ven enamorados a empezar a llevar cuentas en Threads
Y eso, por supuesto, va a hacer que vaya una migración, probablemente lenta, pero la diferencia va a ser, como dice Alejandra, que si tú ves lo mismo que ves en Twitter, no tienes ningún atractivo para cambiar. Pero, ¿qué va a pasar con Threads? Que van a tener interacción con otras redes del ecosistema Meta. Posts que tú hagas en Instagram, de repente se pueden convertir en un tweet automático si tú lo deseas. Entonces, eso facilita las cosas para muchas personas. Y viceversa. Si tú sigues personas en Threads y de repente hay una tendencia, quizás entonces con eso puedes alimentar tu propio perfil de Instagram y algunas personas van a ir viendo esas ventajas y eventualmente pues irá creciendo. Yo no creo que vaya a desaparecer. En términos históricos, aunque esto tiene muy poco tiempo, son muy pocas las que han desaparecido en realidad. Fíjate, por ejemplo, el caso de Snapchat. Snapchat fue muy popular, le hicieron ofertas de compra agresivas hasta por 25.000 millones de dólares, hasta 30.000 millones de dólares, Google en algún momento. Y los dueños se mantuvieron firmes, no la quisieron vender, pero Snapchat está ahí dirigida a los jóvenes, sobre todo a los más jóvenes, y tiene algo así como 150 millones de usuarios. Quizás hasta tenga menos usuarios que Threads, por ejemplo, y no es un mal negocio, o sea, sigue siendo atractivo para ese segmento. Entonces yo no diría de un fracaso de Threads, más bien diría que es un crecimiento lento, y seguramente el equipo económico de Meta, con Zuckerberg a la cabeza, por supuesto, irán viendo qué los va a diferenciar de Threads, qué innovaciones pueden agregar para hacer más atractivo para los usuarios la integración con las otras redes sociales, con Facebook, con Instagram y otras redes. Además, Threads hizo una cosa muy interesante, es que habla un protocolo que es abierto, que lo están utilizando otras redes sociales que son, por ejemplo, que utilizan los programadores y la gente de software libre, como Mastodon, que tiene más a la privacidad y a la descentralización. Entonces ellos hablan el mismo protocolo y eso está innovando cosas. Yo creo que aquí el reto va a ser para Elon Musk. No se puede confiar en que Threads solo tenga 125, 130 millones de usuarios, porque si él no hace cambios importantes y la acción de Twitter sigue bajando, es muy probable que el primer golpe tecnológico interesante, la primera innovación de la que no tenemos idea en este momento, pero que puede ser algo muy atractivo, aparezca en Threads, entonces eso sí signifique una movida masiva de usuarios. ¿Y cómo ha funcionado Twitter desde que lo tiene Elon Musk y todos esos cambios que derivan y terminan en la X? Alejandra. Bueno, mucho se habló de que mucha gente iba a abandonar Twitter y de que íbamos a ver unos cambios dramáticos cuando entrara Elon Musk y hiciera todos los cambios que ha venido realizando en la plataforma, pero la realidad es que la gente no termina de abandonar la plataforma, simplemente puede que la use menos, la usa un poco más, vuelve, viene y va. Cuando se quitó el chulito de verificación de las cuentas y se hizo pago, todo ese tipo de cambios han ido alterando un poco el uso, pero no ha sido significativa el cambio en una baja de usuarios o en una diferencia del uso, ¿no? Entonces, este, la realidad es que ya la comunidad de Twitter estaba muy consolidada y como dice Robinson, una vez que está así es difícil em, hacer un cambio dramático en ella, a menos que los usuarios de Threads vean algo que sea muy distinto, los lleve a dejar de usar Twitter. Hoy en día la gente pasa un ratico aquí, un ratico en la otra plataforma, busca un poco en cada una, digamos, como si fueras a un automercado y vas a cada isla y en cada isla buscas una cosa diferente. A ver, Robinson mencionó una palabra que se ha hecho fundamental en estos tiempos de redes sociales y yo no termino de entenderla. La palabra es influencer. ¿Qué es un influencer? Robinson. Bueno, el influencer es un término que acuñaron para describir a las personas que tienen una cantidad de seguidores que en su comunidad es muy alta. Por ejemplo, entre los médicos, si son 1.000 médicos y una persona tiene 600 seguidores, él es un influencer ahí. Pero en términos de redes sociales, ya los influencers son estas personas que tienen 2 millones, 8 millones, 6 millones, 20 millones, 200 millones de seguidores. ¿Por qué se le considera influencer? Fíjate lo que sucedió con Cristiano Ronaldo, que es una de las cuentas con más seguidores en Instagram en el planeta. Él por el hecho de apartar una botella de una bebida gaseosa, eso generó una caída en las acciones de esa marca. Por ejemplo, él tiene una influencia en el público.
por eso la palabra influencia. Sin embargo, también ha habido, eso ha dado pie a muchas historias curiosas. Por ejemplo, personas que tienen varios millones de seguidores y las marcas comerciales les pagan para que les haga publicidad, pero esa publicidad no se convierte en compras, ¿no? Hay el caso famoso de un influencer que le dieron un automóvil nuevo para que lo promocionara y las ventas no crecieron en nada. No logró que nadie comprara uno. A la gente le gustaba ver las fotos, pero no por eso yo voy a ir a comprar un carro porque esa persona que yo sigo tiene un carro nuevo de esa marca. Ese es el tipo de cosas. Ahora, hay que tener cuidado con el término socialmente. El influencer está medido en número de seguidores, pero no necesariamente en el tipo de influencia que está teniendo. Una persona, una cantante, por ejemplo, puede sencillamente con un cambio de ropa generar una influencia en los muchachos o en las muchachas en la moda. Eso es una influencia directa. Pero tenemos el caso negativo de los influencers que con mensajes de odio, con mensajes inapropiados o con estos famosos retos virales con los niños, pueden generar daños, incluso llevarlos hasta la muerte. O sea, el término influencer, en short, es aquella persona que tiene muchos seguidores y que hace uso de esos seguidores, bueno, para aprovechar por publicidad. Ahora, no es lo mismo ser influencer en TikTok con 2 millones de usuarios que ser un influencer en Twitter con 100.000 usuarios, ¿no? Depende del contexto a donde tú estés influyendo, entre comillas. ¿Dónde está la diferencia? Aparte del número, pero ¿por qué puede ser un influencer en Twitter con 100.000 y no en TikTok, por ejemplo? Por el alcance que tiene. Es decir, por el alcance y por el tipo de contenido que estás presentando. Por ejemplo, hay cuentas que son seguidas por millones de personas, pero que no las consideramos influencers porque son, por ejemplo, las cuentas institucionales, las cuentas de los gobernantes, las cuentas de las instituciones, cuentas de millones de seguidores porque la gente necesita informarse de lo que se está diciendo. Entonces ahí no aplica el término influencer. Pero un cantante, por ejemplo, un artista, incluso hay artistas que se han hecho famosos solo porque son influencers en Instagram, por ejemplo. Esa es su fama, ser influencer en Instagram. Entonces, esas personas sí sacan provecho de esa relación con la red social. Los youtubers, por ejemplo. En YouTube hay youtubers que tienen millones de seguidores, pero que generan contenido de calidad en el área científica, en el área de salud, en el área del arte. Y eso influencer, digamos, es lo que yo llamaría un influencer positivo. Mientras que hay otros que son influencers porque la gente quiere saber de ellos, como las famosas hermanas Kardashian, por ejemplo, pero que no genera un contenido más allá de eso. Y ellas tampoco generan publicidad de manera explícita en sus cuentas. Entonces, simplemente la gente las quiere seguir porque quiere verlas. Fíjate que esa es la diferencia. Tú puedes ser muy influyente en un grupo pequeño de personas y entonces aprovechar esa influencia para fines comerciales o para fines culturales, educativos, lo que sea. O tener millones de seguidores y tener poca influencia sobre tus seguidores. Simplemente te quieren ver cantar, te quieren ver qué haces en tu día, pero lo que tú hagas, lo que tú compres, no les va a influir en tus decisiones de compra. Por eso digo que no es una cosa matemáticamente exacta, que yo te diga, al tener 1 millón de seguidores, tú eres influencer y eso te pone en un plano comercial o económico privilegiado. No necesariamente es así. Hay personas que tienen millones de seguidores, pero que dan información, entonces la gente lo sigue porque son periodistas que dan información. Listo. Ahí la influencia es sobre la información que estás dando. No es sobre las marcas que estás vendiendo, ni sobre la tendencia que vas a generar en la moda. Y se puede ser influencer en todas las redes, entonces. Instagram, TikTok, X. Sí, sin la menor duda. Sin la menor duda. En cada una de las redes hay nichos. Como dijo Alejandra, hay redes que son más seguidas por los muchachitos, por los jovencitos, más seguidas por los mayores, más seguidas por los profesionales. La red social LinkedIn, por ejemplo, es para profesionales, entonces no tiene sentido que tú vayas a bailar allí, más bien sería muy mal visto. Pero si tú das contenido profesional de calidad, pues puedes ser un gran influencer en LinkedIn. Entonces, esa es la diferencia. Muy bien, estamos acercándonos al final y quiero cerrar con Alejandra Stolk. Al comienzo, Alejandra, dijiste que no, esto ya tiene mucho tiempo, 10 años. Yo te dije, bueno, 10 años prácticamente fue ayer. Y en ese tiempo tan breve, pues desde Facebook hasta acá han surgido cualquier cantidad de redes. Y eso ha ido moldeando el comportamiento. Las personas se
se hacen aficionadas o adictas a alguna red y por allí están pendientes. En el Twitter, no sé quién le oí, que en realidad era un medio de catarsis, porque ahí la gente iba a descargar rabias o lo que sea, ¿no? ¿Se puede vivir sin redes sociales? Perfectamente. Sin embargo, cada vez es más raro conseguirte con personas que no utilicen diariamente las redes sociales. Sin embargo, hay una tendencia también a vamos a vivir un poco en el mundo real y dejar las redes sociales a un lado, porque también es sano tomar tiempo fuera de las redes y hay un documental famoso en Netflix al respecto, ¿no? Y de la influencia nociva que pueden tener las redes y de la influencia nociva que pueden tener sobre los más vulnerables, sobre nuestra juventud, que está viendo el mundo a través de las redes sociales y que es muy fácil que vean la realidad a través de lo que ellos ven y muchas veces en las redes sociales sus algoritmos están hechos para que uno vea lo que a uno le gusta, lo que uno sigue, lo que uno le da like. Y eso hace que tu mundo se haga solo eso y no veas más allá en tu propia red. En tu propia red tú consigues lo mismo que a ti te va gustando, no consigues, rara vez ves algo diferente de lo que tú siempre le vas compartiendo, dando like, ese algoritmo que tú mismo vas alimentando. Y nuestros hijos y las nuevas generaciones, si le dan like al juego, le dan like a los retos, le dan like a esos youtubers o influencers, como decía Robinson, que son nocivos, lo que van a ver es solo esa realidad. Entonces hay que estar muy pendiente y tener una sana relación entre, ok, te puedes informar un poquito, puedes hacer catarsis, puedes ver algunas cosas lindas en Instagram. En Instagram siempre se habla de que es el mundo lindo, lo que sueñas, y en Twitter la realidad, y en Facebook un poco la familia. Bueno, hay que balancearlo todo, ¿no? Y dejar tiempo para no estar en línea. Se nos fue el tiempo y no hablamos de los algoritmos. Habrá que hacer un foro nada más que para hablar de algoritmos, porque ahora todos somos víctimas o beneficiados pues, por el algoritmo. El foro de hoy, el título es hashtag Elon versus Mark. Robinson asomó que esa competencia la tiene, favorece a Mark Zuckerberg. ¿Tú qué piensas, Alejandra, ya para cerrar? Bueno, ahorita se espera que haya una pelea en vivo, en real, entre ellos dos. Están llamándose a los puños, como quien llama, en la vida real. Y allí no se sabe quién va a ganar realmente porque ninguno de los dos es peleador. Pero cada vez esa pelea está más fuerte. Meta es una plataforma más fuerte en redes sociales. Zuckerberg tiene más tiempo trabajando en esta área. Y Elon viene un poco de su forma de ser disruptiva a X y todavía le falta mucho por crecer a Elon en esta área, ¿no? Él tiene más experiencia en otras áreas de la disrupción tecnológica. Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Alejandra Stoll, que es la presidenta del capítulo ISOC Venezuela. ISOC es Internet Society. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti, un placer como siempre estar aquí. Y muchísimas gracias al profesor Robinson Rivas Suárez, quien es el director de la Escuela de Computación en la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias, Robinson. El placer es mío siempre, César Miguel. Hasta luego. Gracias, pues, a ambos. 10:23 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:25 de la mañana. La muy prestigiosa periodista Anne Applebaum comentó, cuando todavía no había abandonado Donald Trump la Casa Blanca, dijo, una vez que salga de la Casa Blanca, va a pasar todo el tiempo en tribunales. No se equivocó la señora Applebaum, porque sale de un caso a otro, de uno a otro, y allí va.
cuando tiene una causa abierta en Florida por los papeles de Mar-a-Lago, tiene la causa que le abrieron en Nueva York, otra en Washington, donde tuvo que comparecer, y ahora le viene la de Georgia. ¿Qué cargos va a enfrentar Donald Trump en Georgia? Vamos a Washington. Allí en la línea telefónica está la periodista Celia Mendoza. Celia, buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias, San Miguel. A ver, ¿qué le espera a Donald Trump en Georgia? Georgia va a ser uno de los casos más interesantes y más grandes que se esperan. Primero que todo, no es federal, es un caso estatal, lo que significa que de ser encontrado culpable no podría ser perdonado por un perdón presidencial, que es lo que sucedería en los otros casos, por lo menos en la Florida y en Washington. Pero la segunda cosa que hemos podido escuchar durante los últimos días es lo grande de esta investigación. La fiscal ha trabajado durante varios meses para tratar de establecer un patrón de lo que ellos aseguran podría ser establecido como crimen organizado. En inglés la palabra es racketeering, y esta es usualmente utilizado para presentar cargos a organizaciones como los cárteles de la droga. El mismo Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa han recibido cargos de crimen organizado, y a esto se le suma lo que ellos identifican, y una ley que fue creada en los 70s, en 1972, que se llama el RICO Act, que es básicamente una estructura en la que se puede definir por medio de la evidencia que hay una pirámide de liderazgo donde los involucrados conspiraron para cometer un crimen en particular. Y esto significa también, y se ha sabido en las últimas horas, que no solamente sería Donald Trump, a diferencia de lo que vimos en la cargos de interferencia aquí en la capital de los Estados Unidos, donde el fiscal especial solo está presentando cargos a Donald Trump, aunque se habla de este tema de Georgia, pero en este caso se habla de más de 12 personas que podrían estar siendo presentadas con cargos cuando se haga público, si se llega a hacer, y desde luego si el gran jurado decide que se aprueba esta petición que hace la Fiscalía con la evidencia que se tiene. Pero, César Miguel, estamos hablando de más de 12 personas que enfrentarían cargos dentro de esta estructura de crimen organizado, un cargo extremadamente serio, pero además lo que hemos sabido en las últimas horas es que conecta mucha de la evidencia que se tiene en Washington, y justo el día de ayer se dio a conocer un memorando que uno de los aliados de Donald Trump habría generado, y mediante el cual se delineaba cuál era la estrategia para tratar de contrarrestar o evitar que se pudiera seguir adelante con la certificación de las elecciones en caso de que él llegara a perder, e iniciar lo que eventualmente podría ser este esfuerzo, que si la Corte encuentra culpabilidad podría acarrear penas muy fuertes, pero al mismo tiempo, como tú lo mencionas, llevar a que se mantenga en líos legales. Tan solo el día de hoy sus abogados se encuentran en la Florida, a pesar de que él no tiene que estar allí presente, y mañana tienen que estar aquí en Washington para una audiencia a las 10 de la mañana, donde se va a evaluar si se le va a dar una orden de silencio pedida por la Fiscalía. ¿Qué nos puedes decir de la fiscal Fani Willis, la que lleva adelante todo esto en el Fulton County, Celia? Bueno, sabemos que es una fiscal muy joven y que además de esto, en las últimas horas salió con una, si se le pudiera decir, una columna de opinión después de que el expresidente de los Estados Unidos asegurara que ella era racista y sexista, y esto es algo que ella ha venido diciendo una y otra vez. Pero ¿quién es ella? Es una pregunta muy importante, porque se le ha acusado, de la misma manera que se le ha acusado al fiscal Alvin Bragg de Nueva York, de tener intenciones políticas, a diferencia del fiscal especial, que es una persona asignada por el fiscal de los Estados Unidos. Sí. Esta es una mujer que tiene obviamente otras aspiraciones y podría obviamente ganar mucha más relevancia con este caso. Pero en el caso de ella, a diferencia del Alvin Bragg, tiene a republicanos que la han apoyado y quienes denunciaron las acciones de Donald Trump. Ella nació en 1971 y asumió su posición en el enero 1 del 2021. Ella es, de hecho, nació en California, su partido político es demócrata, estudió en la Universidad de Howard University, y desde luego se ha destacado por su trabajo
con la comunidad y haciendo diferentes trabajos sociales, pero desde que ella se lanzó, porque a diferencia de otros lugares donde se asignan, ella se lanzó a esta posición y fue escogida en el 2019. Muy interesante. Celia, muchísimas gracias pues por toda esta información que nos has dado en la mañana de hoy. Gracias a ti. Celia Mendoza, desde la ciudad de Washington, lejos de aquí, pero muy cerca de aquí, tan cerca como al lado, tengo a mi abogada favorita, la doctora Michelle Canero. Bienvenida, Michelle. Buenos días, ¿cómo están? Pues muy contento de que estés aquí. Michelle, vamos a hablar hoy de algo delicado y desagradable. Desafortunadamente sí. Deportación. Sí. ¿Cómo se define técnicamente la deportación? Bueno, la deportación es cuando una persona se encuentra en los Estados Unidos y el gobierno ha determinado que por alguna razón u otra o no son admisibles, es decir, que no pueden quedarse, o han cometido algún error o violación de las condiciones por la cual fueron permitidos inicialmente entrar, que ahora los quieren remover de los Estados Unidos. ¿Es una decisión gubernamental solamente o un juez puede...? Es una corte de inmigración que determina, y en realidad la corte de inmigración está bajo el Departamento de Justicia, entonces no es una corte independiente. Ya. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que te van a decir usted está deportado? No, hay dos tipos de deportación básico, ¿verdad? Uno es cuando el gobierno determina que no eres admisible a los Estados Unidos, es decir, entraste a los Estados Unidos por la frontera o aplicaste alguna aplicación, te la negaron y esa aplicación a la negación no hay forma para tú pedir admisión a los Estados Unidos. Entonces, si tú no eres admisible, te van a deportar porque no hay razón por admitirte desde un principio. La otra forma de deportación es bajo la ley 237, que significa que en algún momento fuiste admitido, estuviste aquí legal, o puede ser que hasta seas residente, pero has cometido una violación de las condiciones de tu estadía y ahora eres deportable por esa violación. Entonces esas son las dos razones básicas. Lo bueno es que para ambos hay defensas. Ajá. Es decir, porque comentaste, aún por ejemplo un residente puede ser deportado si hace algo indebido. ¿Cuáles serían las defensas, Michelle? Entonces, dependiendo de cuál tipo de deportación estás teniendo, ¿verdad? Bajo 212 o 237. 237 es cuando estás aquí legal, violaste y te quieren quitar. 212 es cuando estás pidiendo admisión y han determinado que no eres admisible, como cuando uno entra en la frontera y le dan la audiencia para el asilo. Las defensas pueden ser varias. Uno, puede ser cancelación de deportaciones. Entonces, si hay razones humanitarias a discreción del juez, si hay como pros y cons y ciertas condiciones, el juez puede determinar que te van a cancelar la deportación y eso te da una residencia. Hay condiciones. Otro puede ser el asilo, ¿verdad? El asilo es una defensa a la deportación. No me deporten porque yo tengo temor de regresar a mi país y cumplo las condiciones. Es difícil probar asilo en corte. Más del 98% de los casos en corte de asilo son negados a nivel nacional. Esas estadísticas son públicas, pero es una opción. También hay defensas en la Convención contra Tortura. Entonces puede ser que no hay razón para darte cancelación, no hay razón para darte asilo, pero si regresas a tu país, te van a torturar. Eso puede ser una defensa. Y la mejor defensa es que no eres deportable. Entonces, por ejemplo, una persona que se encuentra en un proceso de deportación porque estuvieron fuera de estatus y ahora tienen TPS, pueden cerrar el caso de deportación porque tienen estatus legal. O, por ejemplo, en el proceso de deportación te casas con un americano y ahora tienes una solución a la deportación. Entonces puedes pedir la residencia frente al juez. Son cosas delicadas, cada caso es diferente, pero es muy importante cuando recibes una notificación de deportación, inmediatamente llamar, no un abogado, pero varios. Ve, consulta con varios abogados que te expliquen
qué son las razones de la deportación, qué defensas ven en tu caso, y así teniendo varias opiniones, decidir con quién quieres ir que te va a poder representar. Yo sugiero que llames directamente, de primer lugar, a Michelle Canero. 8448 migrar. 8448 migrar, que equivale a 844-864-4727. Repite lo del TPS, por favor, que creo que es lo que más le va a interesar a nuestros oyentes. Si una persona está en deportación, en un proceso de deportación, y ahora tienen el TPS aprobado, pueden cerrar en ciertas condiciones el caso de deportación. No si son por delitos, porque si te están deportando por delito, eso es una barra también al TPS posiblemente, pero vale la pena explorarlo con un abogado, las defensas que uno tiene. Michelle, como siempre es un gusto recibirte acá en el programa. Gracias a ti por invitarme. La doctora Michelle Canero de Canero Fadul Immigration. 8448 migrar. Gracias, Michelle. Este domingo son las elecciones PASO. PASO son las primarias en Argentina y los argentinos asumen que esto es una especie de primera vuelta. ¿Qué se espera para el próximo domingo? Vamos a la ciudad de Buenos Aires, donde está el profesor Juan Bataleme de la Universidad de Buenos Aires. Juan, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buen día, César. Un gusto hablar contigo y con tu gente, tu audiencia en Venezuela. Juan, ¿qué se espera para estas elecciones PASO? PASO es primarias, alternativas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Y lo primero que se espera es que en el contexto general de la Argentina, saber las posibilidades ciertas que tiene el oficialismo de continuar y quién de los dos candidatos de la oposición va a quedar va a triunfar, digamos, por así decirlo, en la interna, y el peso relativo que tiene lo que se ha dado a llamar una especie de derecha populista o ultraderecha en la República Argentina. Tener claro un panorama de cuál es la oferta electoral real de la Argentina, ¿no? Y a partir de ahí mirar los próximos 4 años del periodo presidencial. Y las encuestas más creíbles, que ¿hacia dónde apuntan? Apuntan a darle una victoria. A ver, las encuestas hoy no son la mejor herramienta para analizar el sentimiento de un país que está realmente agotado por años y años de mala gestión de administración pública. Si tomamos las encuestas propiamente dicho, las chances hoy de que haya una victoria ajustada o relativamente ajustada por parte de la oposición, ya sea en la figura de Patricia Bullrich y eventualmente en la figura de Horacio Rodríguez Larreta, o sea, hay más chance de que salga Patricia Bullrich, pero a Horacio Rodríguez Larreta no hay que dejarlo de lado, eso quiero decir. El oficialismo estaría ganando Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, y la gran incógnita es cuántos puntos se va a llevar Javier Milei, ¿no? A partir de ahí, lo que es todo es administración de brechas y ver ahí qué pasa. Por ejemplo, Grabois, que compite con Massa, habría que ver si saca muchos puntos, porque si supongamos que el candidato más votado es Sergio Massa dentro del oficialismo, pero Grabois saca 10 puntos, va a ser un candidato con muy pocas propuestas y muy condicionada por el ala más dura de esa coalición, por lo tanto menos atractivo para el grueso de la gente, ¿no? Ya. ¿Y cuáles son las posibilidades reales de Massa, él como candidato? ¿Cuál es su apelación ante los argentinos? Su relación con los argentinos es muy mala, la imagen negativa de él ronda el 70%, Dios. Es una persona que no es creíble en las audiencias. Sin embargo, lo que nosotros llamamos el círculo rojo, el círculo, digamos, de los decisores que influyen, goza de cierto apoyo, goza de apoyo del partido gobernante, aunque no del ala más dura del partido, de la coalición gobernante, que es el cristinismo, digamos, es una alianza táctica, por así decirlo, y la población en general
lo mira con desconfianza. Digamos, Argentina es un país que tiene 115% de inflación y un dólar cuesta 600 pesos y es un país que tiene 40, casi 50% de pobreza. No debería ganar las elecciones, pero la Argentina es un país muy particular en el sentido de que en la ambigüedad que hay, es un candidato que dentro de la coalición oficialista es competitivo. Es que suena, honestamente, claro, es una opinión a la distancia, pero suena como un contrasentido que con esa situación económica tan terrible, el aspirante presidencial del gobierno sea el ministro de Hacienda, de Finanzas, ¿no? Exactamente, suena raro, pero el peronismo maneja muy bien los resortes de poder. Acá aparece un problema nuevo, que son los movimientos sociales que no se ha podido concentrar, y que Grabois, que es su principal contendiente dentro de la coalición de la oposición, perdón, es el principal contendiente por parte del oficialismo, realmente está demostrando que captura la voluntad de los movimientos sociales. Entonces la pregunta es si Grabois va a sacar 5 puntos, 7 puntos, 10 puntos o 12 puntos, ¿no? Es un tema no menor, digamos, pero la situación es crítica en la República Argentina y aún así el ministro de Economía y candidato a presidente tiene chances reales de ser presidente por la pura matemática, porque tampoco sabemos cuántos votos va a sacar la extrema derecha. Claro. La PASO va a resolver eso. Bueno, veremos cómo amanece Argentina el día lunes. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por invitarme. Gracias, Juan. Bataleme es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires. 10:44 de la mañana, una pausa muy breve y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:47. Usted me oye hablar de carne en vara. ¿Y cómo es la carne en vara? Yo creo que el que puede explicar con detalle qué es la carne en vara es Fernando Mendoza. Nando Grill. Fernando, buenos días. Buenos días, César. Buenos días para ti y para toda tu audiencia de 107.1 Éxito. Ajá, ¿cómo es la carne en vara? La carne en vara es un proceso de carne que la elaboramos en leña. Nosotros la cocinamos por más de 45 minutos a fuego indirecto para que esa carne mantenga siempre su jugo, no se estrese en el medio de cómo la cocinamos y por supuesto al momento de cortarla siempre mantenga la textura y la suavidad que se caracteriza en nuestra carne en vara. Muy bien. ¿Y eso qué ventaja tiene sobre cualquier otro tipo de preparación o cocción de carne? Mira, por lo menos la carne en vara es totalmente diferente a lo que es una parrilla. La parrilla va encima de lo que es un grill como tal y haciendo las marcas de lo que es, digamos, la rejilla que se utiliza para la parrilla. Hay muchas personas que la cocinan con fuego, hay otras personas que la cocinan con brasa, que es lo ideal, pero nosotros cocinamos de manera indirecta, nunca que la carne toque la llama del fuego. A ver, me habías dicho, Fernando, los planes de Orlando. ¿Cómo va eso? Bueno, tenemos buena noticia para la gente de Orlando. Ya a finales de este mes, si Dios quiere, ya estamos abriendo. Estamos por lanzar ya la fecha. Estamos haciendo los últimos detalles, que son los que más nos toma tiempo, para tener ya listos los preparativos para la inauguración, para que ustedes vayan y disfruten de Nando Grill, ahora en la tierra de Mickey Mouse. Por supuesto, llevando gastronomía, cultura, folclore, ahora a la tierra de Orlando. Magnífico. Repite la fecha, por favor, Fernando. Vamos a estar abiertos en Orlando a finales de agosto. No tenemos la fecha exacta, pero va a ser a finales de este mes. Y por supuesto con nuestra música que nos caracteriza, nuestra música llanera, llevando joropo ahora por las tierras de Orlando. Muy bien. Fernando, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, gracias a ti, César, y saludos a toda tu audiencia. Y los invitamos para que nos visiten Nando Grill, tanto en Doral, Westchester y en Homestead. Así es, para allá hay que ir. Nando Grill. Fernando Mendoza, el dueño de Nando Grill, 10:50. Y vamos ahora al teatro a ver Papa 4. Y la última función de Papa 4
que está prevista en esta temporada va a ser a beneficio del Fondo de Becas de la UNIMED, la Universidad Metropolitana, allá en Caracas. Para hablar de esto, en la línea telefónica está Ernesto Rangel. Él es empresario socio de la firma Life Invest Wealth Management y es un gran amigo porque él es el fundador de Guataca. Ernesto, muy buenos días. Buenos días, César. Gracias por tenerme en tu programa. A ver, cuéntanos qué está previsto para esta función de Papa 4 y cuándo va a ser. Mira, va a ser la última función, como bien dices, de esta gran obra de Juan Zucchi que se está llevando en el Teatro de Miami Beach. Esto va a ser el 20 de agosto a las 5 de la tarde. Va a ser una función en el sentido regular de lo que viene siendo Papa 4, pero al principio vamos a hacerle un homenaje a Moisés Kaufman, gran director de Broadway. Se le va a entregar un premio de la universidad porque fue alumno de la UNIMED y a continuación vamos a tener la obra de Papa 4. Al final, César, vamos a tener un pequeño cóctel donde los alumnos, exalumnos de UNIMED y venezolanos en general, porque esta contribución al programa de becas en verdad está tocando la fibra de muchos venezolanos, ¿no? Entonces vamos a reunirnos en ese cóctel con el elenco de Papa 4, vamos a tener un encuentro con estos protagonistas y compartir este cierre de esta obra que ha traído el Teatro de Miami, ¿no? Sí, una obra extraordinaria. Eso va a ser entonces el próximo 20 de este mes de agosto. Y para comprar las entradas, ¿qué sugieres, Ernesto? Buena pregunta. Eso va a ser en la mismo web de Miami Drama, New Drama. Ahí van a ver unas entradas que están identificadas como VIP, que son las entradas que donan efectivamente. Este dinero va completamente a las becas de estos estudiantes, que en la mayoría vienen, por cierto, de Fe y Alegría, una causa que ustedes también han apoyado. Claro. Y que son estudiantes que van a tener matrícula totalmente cubierta por este programa de becas. Muy bien. Entonces, entrar en la página de miaminewdrama.org y buscan Papa 4 y las entradas que hay que comprar son las VIP para que se contribuya pues con esta causa de las becas de la UNIMED. Ernesto, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias, César. Gracias por la oportunidad. Un abrazo. Nos vemos allá. Nos vemos allá, claro que sí. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Sí, César Miguel. Un equipo científico ha descubierto en Marte, gracias al rover Curiosity, huellas que atestiguan un clima cíclico similar al de la Tierra, con estaciones secas y húmedas. Un importante hallazgo que abre nuevas vías de investigación sobre el origen de la vida. El trabajo se publica en la revista Nature, en un artículo que firman, entre otros, investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Los científicos han descubierto en el planeta rojo patrones en Marte que aportan pruebas de un clima cíclico similar al de la Tierra. Aquí presentamos observaciones del rover Curiosity en el cráter Gale que indican que en la superficie marciana temprana se produjeron ciclos húmedos y secos de alta frecuencia, resumen los autores en su artículo. Muchísimas gracias, Flor Alicia, muy interesante. Hoy, 10 de agosto, es el Día del Cardiólogo en Venezuela, así que felicitaciones pues a los cardiólogos venezolanos. Y no sé por qué, pero hoy es el Día Mundial del León. El Día Mundial del León, el llamado Rey de la Selva. 10:55. Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.